Pero ahora vamos a hablar de otra propiedad diferente, sustentable, amigable con el medio ambiente, además que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en la sanitización en la pandemia últimamente. Vamos a hablar con la empresa Clean Cooper, quienes combaten virus y bacterias aprovechando las propiedades magnéticas y eléctricas del cobre. Y para eso estamos con Nicolás Méndez, socio fundador de Clean Cooper. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias por acompañarnos. A ver, Nicolás, cuéntanos, antes de hablar un poco de la empresa previamente tal, cuéntanos cuáles son estas propiedades del cobre que ayudan a todo lo que es sanitización y limpieza. De todas maneras, mira, en general el cobre se puede encontrar en diferentes formas, ¿ya? El cobre lo han tratado como cobre sólido, como nanopartículas y una serie de ciertos desarrollos que han hecho para poder incluirlo en un montón de lugares que son lugares propensos a poder generar bacterias o virus y que contagien y vayan contagiando a las personas. Y básicamente lo que hacen, nosotros en general trabajamos, o sea, no en general, siempre trabajamos con cobre sólido por varias razones, y lo que el cobre hace es que en la superficie, ya el cobre es como un material que está activo. Si uno fuera a un nivel microscópico, vería cómo el material está liberando iones, ¿ya? Y es esa capacidad de liberación de iones, ¿ya?, lo que hace que puedan eliminar virus y bacterias. Es decir, todos estos iones que están liberando constantemente, que de hecho, mientras más componente de cobre tenga la superficie, ¿ya?, mayor es la liberación de iones que tiene, y esos iones actúan como unas pequeñas balas, por decirlo así, que lo que hacen es romper todo lo que son membranas proteicas y lipídicas, abren ya a los virus, bacterias o hongos, y lo que hacen es desarmar el ADN o ARN, dependiendo del patógeno, y hace que este patógeno se muera, quede inactivo, y que obviamente, como ataca directamente a su genética, hace que imposibilita que este microbio se pueda volver resistente al cobre. No así como cuando utilizamos químicos o antibióticos, que todos sabemos que eso hace que estos patógenos se vuelvan cada día más fuertes. Y precisamente, Nicolás, es el uso de esos químicos el que es considerado contaminante y el que ustedes no utilizan en Clean Cooper, ¿no? Cuéntanos un poco de las características sustentables de este startup. Claro. A ver, las características del cobre son súper conocidas. Nosotros lo que hicimos fue ocupar el material, ya, obviamente como chilenos, para poder darle un valor agregado todavía mayor a este elemento, pero sí teníamos que tener ciertas propiedades que tienen que tener las aleaciones de cobre, propiedades mecánicas y físicas, para que esto pudiese funcionar, ¿ya? Y el cobre en sí, obviamente, es un elemento que se encuentra naturalmente en todos los lugares, por lo tanto no es algo que vaya a contaminar, ¿ya? No así los químicos. ¿Y qué nos pasó con la pandemia? Es que todas las empresas y en general las personas empezaron a abusar de los químicos. Cuando tenemos un organismo como el ISP, por ejemplo, que entrega resolución sanitaria, lo que hace es decir que estos químicos son seguros, ¿cierto? Son seguros para la aplicación bajo ciertas medidas. Pero, como nunca habíamos vivido una pandemia como esta en tiempos modernos, no se preocuparon de poner frecuencias de uso de estos químicos. Entonces empezamos a sanitizar y empezamos a limpiar y a desinfectar, no una vez, 2 veces al día, sino que 8 veces al día. Y eso obviamente son químicos que se evaporan, eliminan lo que son amonio cuaternario, el alcohol, ya, eliminan todo lo que son patógenos por evaporación. Entonces, todo ese químico que estamos ocupando finalmente se va al aire y contamina todo lo que son, y provoca las lluvias ácidas y contamina la agua, sin hablar obviamente de todos los plásticos en los que vienen los químicos que obviamente están constantemente contaminando. Entonces, lo que nosotros proponemos hoy día, es decir, nosotros nunca vamos a poder dejar de lado los químicos totalmente, porque sí son necesarios para sanitizar ciertas cosas, pero son temporales. Es decir, cuando yo limpio con un químico, lo que pasa es que limpio, desinfecto, pero a los 10 minutos, si alguien viene detrás infectado y toca esa superficie queda nuevamente contaminada hasta que alguien la vuelva a limpiar con químicos. Y lo que nosotros proponemos con el cobre es dejar de hacer eso. Es como cambiar todo el paradigma que existe en cómo se desinfecta. Entonces, hoy día, si nosotros cubrimos con Clean Cooper específicamente, que es una tecnología que hoy día está avalada por la ciencia, lo que hacemos es que esa superficie ya no necesita químicos ni personas que la estén limpiando. Entonces se está autosanitizando y está eliminando microbios de forma muy, muy rápida, de forma autónoma y continua.
Nicolás, bueno, aquí hay todo un desarrollo tecnológico, científico por detrás, también la búsqueda de encontrar una oportunidad interesante. ¿Cómo nació esta idea de hacer esto? Digamos, ¿tú tienes una profesión relacional o viste que una necesidad? ¿Cómo surge la idea? Mira, yo no tengo ni una profesión relacionada directamente con química. Sí, en la universidad di mucho química y física, pues soy ingeniero civil industrial, pero yo me fui a Estados Unidos a terminar un posgrado el año 2016 y el año 2017 tenía alguna relación con ProChile y fue una comisión del cobre. Y ahí conocí todo lo que tenía que ver con los usos alternativos del cobre y junto a unos profesores del posgrado que yo tenía en UCLA y en LMU, empezamos a mirar, le empecé a contar, les dije, oye, ¿por qué el cobre no está masificado si tiene estas propiedades? Era como raro escuchar así como, oye, el cobre efectivamente elimina todos los patógenos, súper bueno, y no está en ninguna parte. Entonces nos pusimos a investigar de por qué no estaba. Y habían varias causas, que finalmente era que trataban de reemplazar el mobiliario. Es decir, si yo te voy a vender una cama, no sé, una baranda, te vendo la baranda de cobre. Y eso es tremendamente caro y es tremendamente poco eficiente en el fondo para un flujo financiero de una compañía. Entonces lo que nosotros dijimos es, oye, ¿qué pasa si aprovechamos el mobiliario y en vez de venderle algo hecho completamente de cobre, se lo cubrimos con una aleación especial que esté probada como antimicrobiana? Y ahí nos pusimos a investigar, levantamos capital en Estados Unidos, nos fue re bien, pero esto estaba súper orientado a la industria hospitalaria, es decir, a disminuir los contagios intrahospitalarios, ¿ya? Y después con la pandemia se activó todo, decidimos estratégicamente venirnos a Chile por temas de contacto y por temas de eficiencias de capital financiero, y acá en Chile empezamos a traccionar el producto y ahí nos dimos cuenta que había un dolor súper grande, y el dolor se basa básicamente en que las áreas que están a cargo de las empresas de mantener los espacios limpios, hoy día no tienen control, porque en general las fuerzas de limpieza son tercerizadas, ¿ya? Entonces, lo que les pasa a ellos es que son tan grandes las infraestructuras que tienen, que cómo controlan que efectivamente los lugares estén limpios. Entonces, cuando se dieron cuenta que instalando Clean Copper podían bajar la frecuencia de limpieza, dejar de utilizar químicos, finalmente entre suma y resta, el poner Clean Copper les llegaba hasta ahorrar plata teniendo un sistema automático de desinfección mucho más eficiente. Y ahí partió en el fondo toda la historia de la compañía, que hoy día ya estamos tratando de hacer esto más conocido y en el fondo tratando de sustituir a los químicos que son tan malos para el planeta. Sí, pues la clave está acá en ahorrar. ¿Para qué vamos a utilizar químicos cuando podemos utilizar, por ejemplo, estas láminas de cobre, dejarlas ahí instaladas en distintos lugares para que hagan el mismo trabajo básicamente que hacen los químicos, pero sin contaminar el medio ambiente? En ese sentido, Nicolás, a mí me ha tocado al menos personalmente ver algunas láminas de cobre en el metro, hay en algunos sectores. Cuéntanos un poco cuál es la aplicación actual que tiene en Clean Copper, considerando obviamente la pandemia, que me imagino que creció bastante ahí, el negocio se expandieron bastante, y para que la gente se vaya imaginando también en qué se pueden utilizar este tipo de placas de cobre. Lógico, mira, sí, la verdad es que en eso tienes razón, la pandemia nos hizo crecer, nos hizo mostrar el producto, hizo también mostrar un montón de productos. O sea, la verdad es que hemos visto hartos jugadores que entraron con temas de nanopartículas, que entraron con temas de otros recubrimientos de cobre, y finalmente uno se da cuenta de cuando hay una empresa que lo que busca es como una oportunidad, y en el fondo es el oportunismo de poder entrar, vender y después irse, y cuando hay empresas que lo que hacen es en el fondo seguir con la tarea de lo que quieren, que es entregar una solución que no afecta al planeta, y ser súper persistente con eso, independiente de las oportunidades que te vayan saliendo, y en el fondo hacer pruebas científicas. Nosotros a todos los clientes que tenemos y que trabajamos con clientes muy grandes, siempre les decimos, oye, fíjense en que las aleaciones que les pasen tengan estudios microbiológicos, tengan estudios contra el COVID, porque nos ha pasado que nos hemos encontrado con cosas súper parecidas a la nuestra, y tú les haces pruebas microbiológicas y no sé, pues tienen un coating encima y no es antimicrobiano, no funciona, no se ve igual pero no funciona. Entonces siempre es bueno tener certificado ya de las aleaciones para poder probarlas como antimicrobianas. Y en cuanto a dónde se ocupan, en general, nosotros no somos una empresa que queramos cubrir ni paredes, ni piso, ni nada de eso, sino que superficies de alto contacto. Es decir, por ejemplo, barandas, torniquetes, manillas, todo lo que tiene que ver con botones de ascensor, o las barandas dentro de los botones de ascensor.
Y hay un montón de estas superficies que están dentro de sistemas públicos, sistemas privados, donde hay mucho flujo de gente, centros de distribución, plantas productivas, faenas mineras, y que finalmente ahí es donde las áreas de servicios generales y la salud ocupacional lo que busca es tener un mayor control y estar protegiendo de verdad a la gente sin, obviamente, tener procesos que no sean sustentables, que hoy día todos sabemos que las empresas tienen que migrar a procesos sustentables, y así como vamos y seguimos de la misma recta, mucho mundo no nos va a quedar para ir. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas y decisiones que tengan que ver con el futuro también, de darle sustentabilidad a los procesos. Y eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo. Nicolás, estaba aquí viendo la página web, que está muy buena la historia, un poco que los griegos ya antes, 400 años antes de Cristo, ocupaban esto para sanitizar, ¿no es cierto?, para limpiar. Súper bueno el artículo. Y te quería preguntar un poco justamente con respecto a cómo fabrican ustedes el producto, cómo en una planta, cómo lo hacen, dónde lo hacen, cuáles son los procesos, en términos simples. Obvio, mira. El producto, nosotros tenemos dos procesos productivos, ¿ya? Uno que es el llegar a recubrimiento, a este como sticker, que vienen como grandes cantidades, y que es donde se funde y se hace la aleación, y se le da, el material tiene que tener ciertas propiedades mecánicas para que después el segundo proceso productivo sea muy rápido. Entonces, lo difícil que fue entre el año 2016 y el año 2018, cuando se hizo toda la investigación y desarrollo en Estados Unidos, el poder encontrar un lugar ya donde tuvieran la capacidad en cuanto a fundiciones y en cuanto a maquinaria para poder llegar a esto. En Chile, lamentablemente, eso no está, ¿ya? Nosotros somos un país que sí extrae cobre, pero no lo procesa, entonces no le da un valor agregado. Y por eso mismo no es ese proceso productivo per se no se hace en Chile, sino que se hace en Estados Unidos. Estados Unidos, nosotros tenemos un contrato con nuestro proveedor, que en el fondo le pasamos nuestra receta y él construye, ¿ya? Son unos rollos muy grandes de cobre que vienen con pegamento y un papel siliconizado. Entonces, luego eso llega a los distintos lugares, en este caso Estados Unidos, México, Chile. Y acá tenemos centros operativos, que tenemos máquinas especializadas, donde nosotros a través de un diseño computacional le damos forma, distintas formas, los metemos en las máquinas y ese rollo se convierte en distintas piezas, por decirlo así, que ya vienen con un pegamento por debajo. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar todas esas piezas, ir donde el cliente y le instalamos todas esas piezas de acuerdo a las medidas que tomamos, y es como un traje a la medida para los clientes, pero súper rápido de hacer. Entonces vamos, instalamos y les dejamos ya todo instalado, y eso ya tiene una garantía por 2 años, y la verdad es que hasta más tiempo lo hemos visto durar, pero 2 años sí tiene garantía tanto de usabilidad como de efectividad. Oye, Nicolás, es muy interesante la presencia que ustedes tienen actualmente en la industria privada, pero quería preguntarte cómo va la parte pública, porque finalmente podemos decir que el cobre es nuestro mineral como país, es una buena fuente de ingresos para Chile en general, y hay una conexión entre la gente. El cobre es muy conocido, importa, por ejemplo, las noticias cuando sube, cuando baja el cobre, está muy presente. ¿Cómo está la presencia de este tipo de láminas a nivel estatal, ya sea en edificios públicos o a disposición de la población, por ejemplo? ¿Cómo lo evalúas tú? Mira, la verdad es que es bueno, ¿ya? Podría ser obviamente mejor. Nosotros estamos empujando para que así sea. Hoy día tenemos de cliente, y que la verdad es que han tenido una súper buena experiencia, al Poder Judicial, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Contraloría General de la República, ¿ya? Ellos son 3 entes que desde hace ya el año pasado empezaron a mirar esto. Siempre parten con pilotos chiquititos, porque hay que pensar que esto es una nueva tecnología, entonces es algo que es difícil de creer, porque nadie ve que algo mata un patógeno, entonces claro, es invisible a los ojos. Exactamente, entonces, ¿cómo hacemos tangible el que efectivamente esto funciona? Porque cuando tú vayas al supermercado y compras una botella de cloro, nos salen los estudios científicos que tú ya sabes que el cloro mata a los patógenos. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que lograr con nuestro producto. Y obviamente tenemos que diferenciarlo de todos los productos que andan dando vueltas, que no funcionan, que no tienen certificaciones porque de verdad no funcionan. Entonces, lo que hacemos es tomar muestras, tenemos un servicio postventa con estos clientes donde vamos mes a mes mostrándoles en los pilotos que todas
esas superficies, independiente que no estén limpias, que no se hayan desinfectado, sí están libres de patógenos porque tienen cobre. Y eso en el fondo empiezan a hacerlos creer y esos pilotos pequeños empiezan a crecer. Entonces, en el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos mucha instalación en todos los edificios, nos llaman para las reparaciones, nos llaman para poder seguir expandiéndose. Lo mismo en el Poder Judicial, lo mismo en la Contraloría. Tuvimos un piloto súper interesante el año pasado con el Transantiago. Ya el Transantiago sí es algo mucho más masivo, que si bien nosotros los podemos abarcar, son temas mucho más delicados en cuanto a que tiene que estar metido el MinSal para probar, para cambiar ciertos protocolos de limpieza y poder integrar el cobre y poder reemplazar al químico. Porque hoy día lo que nos pasa es que hay protocolos que exigen químicos, ¿cierto? Porque no hay otra manera, porque el MinSal en el fondo no conoce otra manera de limpiar. Entonces, y en realidad el común de la gente no se conoce mucho. Entonces, los procesos de limpieza que son en el fondo obligatorios son con químicos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, y estamos haciendo la tarea ahí, es empezar a mostrar que estos procesos pueden ser reemplazados. Pero para que un sistema público, no sé, como el Metro, como el Transantiago, tomen estas opciones, lo que tiene que existir es un decreto desde el MinSal. Y para que exista ese decreto del MinSal, tiene que existir una resolución sanitaria del ISP. Y el ISP, si bien al principio no nos quería, en el fondo, tomar mucho en cuenta, hoy día ya estamos con el segundo oficio ordinario y la verdad es que ya nos dieron la noticia de, mira, si todo efectivamente sale bien, todos los estudios que hicimos con laboratorios que salieron en general bien, se va a dar por primera vez una resolución sanitaria a un producto sólido, ¿ya? Y una vez que eso pase, ya ahí cambian las reglas del juego porque finalmente dejamos de ser un complemento y pasamos a ser un sustituto legal a los químicos. Y eso es lo que estamos buscando hoy día. Oye, súper buena noticia. A mí, mientras estuve ahí conversando, se me ocurren un montón de aplicaciones que posiblemente ustedes ya la tienen vistas, pero te quería preguntar igual si tienen clientes o han visto sectores como, por ejemplo, los colegios o la institución de educación superior, y también en eventos, de forma temporal, a lo mejor utilizar este tipo de tecnología, tomando en cuenta la gran cantidad de gente que va a un evento, digamos. Efectivamente, sí. Mira, con temas de evento tenemos que distinguir las industrias que sí podríamos nosotros generar valor en cuanto a la utilización de nuestro producto, pero nos pasó mucho que habían industrias que estuvieron muy golpeadas por la pandemia. Entonces no tenían presupuestos para poder, independiente que esto a largo te puede ahorrar plata, igual es una inversión inicial, ¿ya? Y las industrias como la hotelería, como los eventos, ya que tuvieron muy golpeadas por años por la pandemia, lo que les pasó es que no tenían presupuestos para poder instalar esto. No así, por ejemplo, como la industria de la salud, como la industria minera, como la industria productiva, que ahí sí habían en el fondo recursos para poder implementar este tipo de soluciones. En cuanto a colegios, sí estamos con algunos colegios, estamos también con algunas universidades en conversaciones, ya con instalaciones hechas, pero la verdad es que lo que más nos ha llamado la atención es que cuando uno va obviamente implementando estas cosas se va dando cuenta de quién realmente es tu cliente, y todo el sector productivo, de todo tipo de producción, es el sector más activo y en el fondo el sector que quiere proteger por los flujos que tiene de personas a los colaboradores. Y la verdad es que ahí ha sido bastante amplio el negocio, pero yo sigo insistiendo que una vez que tengamos la resolución sanitaria, que esa resolución debiese salir en los próximos 2 meses, ahí ya se cambian las reglas del juego, porque ahí efectivamente podemos empezar a sustituir los químicos sin tener problemas las auditorías que genera el MinSal en las empresas. Es Nicolás Méndez, socio fundador de Clean Copper, este emprendimiento, esta empresa que se dedica al combate de virus y bacterias, aprovechando las propiedades del cobre en estas láminas que ustedes han podido seguramente ver ahí en el metro, en distintas clínicas están instaladas. Pueden encontrar el trabajo de esta empresa en thecleancopper.cl, que es el sitio web. Nicolás Méndez, gracias por haber estado acá en Piensa Circular. Te mandamos un abrazo.